UNICEF presentó ayer su informe anual sobre el estado mundial de la infancia, en el que examina los distintos factores que afectan a la niñez alrededor del planeta. En lo que respecta a nuestro país, el estudio consigna que en las últimas décadas Uruguay logró algunos avances significativos con relación a los derechos de sus niños. Redujo la pobreza infantil, generó y expandió políticas de primera infancia y amplió el acceso a la educación. Sin embargo, advierte que la condición social, entre otros atributos de los niños, afecta su bienestar y sus oportunidades de desarrollo. El doctor Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur Montevideo, participó en la presentación del capítulo local del informe, a partir de lo cual nos propuso que en el encuentro de hoy, en Ventana al Futuro, nos detuviéramos en la importancia del neurodesarrollo en la primera infancia. Luis, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, ¿algún comentario general sobre la presentación de los datos de ayer y en particular lo relativo a Uruguay? No, destacar la importancia y el impacto que tiene UNICEF como una organización mundial, global, que se preocupa por el futuro de la humanidad, enfocando la infancia. Ayer se hizo una retrospectiva desde el año 80, que salió el primer informe sobre el estado de la infancia, hasta el presente. Bueno, todos los logros que tuvo la humanidad como un todo en ir mejorando de a poco los parámetros de la infancia, más allá de que hoy todavía hay centenas de millones de niños que quedan excluidos, con muchísimas adversidades, el mundo es muy complejo, hay zonas muy devastadas y obviamente los niños es la población más vulnerable que hay, y que más va a sentir todas estas cosas, las migraciones, las hambrunas, las epidemias. Bueno, cuando uno va a informes de este tipo y aprecia lo que es el sentido global, ¿no es verdad? Se da cuenta que Uruguay es un país que está muy bien posicionado, digamos, frente a otros, todo relativo, ¿no? Si bien aquí adentro, en casa, queda mucho por hacer. La presentación del informe te sirvió a ti para proponernos un tema, que nos enfocáramos hoy en un asunto que no te resulta para nada ajeno, un tema que has estudiado mucho, la importancia del neurodesarrollo y la construcción del cerebro durante el embarazo y la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué este ángulo a partir de lo que se conoció ayer? Digamos, si pudiéramos imaginar la mayor revolución que pueda tener la humanidad, esta revolución sería que cada uno de los niños que vienen al mundo tenga un neurodesarrollo en perfectas condiciones. Y eso, si lo mantenemos por varias generaciones, tendríamos una humanidad en plenas capacidades. Esa es la máxima revolución, porque durante la persona, de alguna forma, construye su cerebro interactuando con el medio ambiente, ¿no es verdad? Entonces, el medio ambiente empieza en el momento de la concepción, el sistema nervioso comienza a desarrollarse dentro del útero y tiene un desarrollo importante, y luego continúa desarrollándose en el ser humano excepcionalmente por más de 2 décadas, ¿no? Entonces, toda esta etapa de construcción del cerebro básicamente define las habilidades, las capacidades y nuestros rasgos como personas principales por el resto de la vida. Entonces, lo que ocurre en esos periodos tan tempranos, básicamente entre la concepción y el tercer año de vida, en donde se construye el 90% del cerebro, repercute para toda la vida y nos va a señalar las probabilidades, digamos, que tendríamos de alcanzar plenas capacidades a nivel educativo, a nivel emocional, a nivel social, a nivel de la salud global, porque el cerebro de alguna forma
controla buena parte de todas las funciones orgánicas. Por ejemplo, ese desarrollo en esa etapa, según como sea, puede incidir después en la prevalencia de enfermedades que ese individuo pueda llegar a tener cuando adulto. Eso está muy bien demostrado, de cómo cuando uno invierte en primera infancia, preservando a los niños para que tengan un mínimo de adversidades posibles. Ahora después voy a hablar sobre las adversidades, a qué me refiero. Pero a mayor número de adversidades en primera infancia, mayor es el riesgo y la vulnerabilidad a sufrir muchos tipos de enfermedades en la edad adulta, empezando por todos los que son enfermedades mentales, las adicciones, las depresiones. También define lo que es el currículum educativo, ¿no, verdad? Hasta dónde puede un individuo seguir aprendiendo para formarse para este mundo tan complejo, pero también aspectos de fertilidad, la conducta reproductiva, la conducta alimentaria y el metabolismo, y a partir de ahí viene todo lo que es la obesidad, la diabetes, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, etcétera, etcétera, y recorremos buena parte entonces de lo que son las patologías predominantes en este momento. ¿Todo eso tiene que ver de alguna u otra manera con el desarrollo del cerebro? Exactamente. El cerebro, y cuando llega al mundo, digamos, y empieza a construirse, ocurren fenómenos increíbles que la neurociencia ha descrito en los últimos años. Por ejemplo, se pierde un número importantísimo de neuronas. Si las neuronas no se usan, se pierden, y las que quedan son porque se están usando. Y entonces, si nosotros estimulamos al niño y le damos las mejores condiciones, vamos a preservar las mejores neuronas, las que van a hacer las conexiones que hacen a un individuo, entre comillas, sano, ¿verdad? En cambio, cuando le sumamos muchas adversidades en esa infancia, que pueden ser enfermedades, pero también es estados de violencia, de estrés, familias desmembradas, problemas nutricionales, lo que tiene que ver en el ecosistema de la pobreza y de la exclusión social. En ese momento, el niño sometido a esas circunstancias tiene desarreglos endócrinos con un aumento de las hormonas del estrés que realmente van como influyendo en cómo el cerebro se cablea, cómo se constituye ese cerebro, ¿verdad? Y entonces muchas veces aparece ahí formas, digamos, se van eligiendo formas de alerta y que crean vulnerabilidad en el resto del futuro. Obviamente que el niño responde con conductas adaptativas de extremo, de salvarse o morir, y eso bloquea una cantidad de desarrollos cognitivos que serían necesarios para tener una vida plena. Y también influye en todo lo que es el control del cerebro sobre las conductas que hacen después a la vulnerabilidad de enfermedades. Entonces, todo esto es extremadamente complejo. Algo ya dijiste, Luis, pero me surge claro la pregunta de cuáles son los factores clave para que el neurodesarrollo en esa edad crítica sea el adecuado o lo más cercano posible a lo adecuado. Y bueno, eso es lo que más nosotros forma parte de nuestra prédica, ¿no? ¿Verdad? Y buena parte de lo que ha hecho Uruguay en los últimos años con diversos programas de apoyo social, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, lograr un embarazo en donde todo el aspecto nutricional y todo el seguimiento médico sea bien controlado, ¿no? ¿Verdad? El acceso a tóxicos, el alcoholismo durante el embarazo, son cosas que influyen directamente en el desarrollo del niño, incluso el estado de estrés de la madre. Bueno, ahí hay una cantidad de componentes que están bien identificados y que se sabe que tienen consecuencias. También hay que evitar la prematurez. La prematurez hay millones de niños que nacen en el mundo prematuros y que también altera en forma muy significativa el desarrollo cerebral a futuro y deja secuelas de por vida. Luego, en la primera infancia,
hay muchas variables, ¿no es verdad? La lactancia es importantísimo, ahí empiezan a predominar todo lo que son las cosas emocionales, el cuidado parental, lo que se llama el maternaje, la lactancia. Luego, entre los 6 meses y los 18 meses, es fundamental la anemia, que en Uruguay teníamos una prevalencia del 33% de anemia hace algunos años, ahora se ha bajado al 11%, y que básicamente es porque consume menos hierro de que debería consumir en la dieta. Eso se puede controlar muy fácilmente. ¿Cómo? ¿De qué manera es que el hierro aparece de la forma correcta? El niño nace con un capital de hierro que se lo da la mamá, pero luego durante la lactancia y hasta los 18 meses prácticamente la leche materna y los alimentos predominantes no tienen hierro. Entonces aparece si uno no hace muy bien las cosas, aparece una anemia por falta de hierro después del 6º mes y puede seguir hasta los 18 meses, donde el niño ya empieza a incorporar otros alimentos. En ese periodo el hierro no solamente es fundamental para hacer glóbulos rojos y prevenir la anemia, sino que también es fundamental para que el cerebro pueda desarrollarse, porque el hierro es fundamental para hacer la sustancia, la mielina en el cerebro, para el metabolismo de las neuronas, para los neurotransmisores. Y bueno, y cuando hay una anemia en ese periodo tan crítico de la vida, puede generar alteraciones en la construcción del cerebro que después repercutan años. ¿Y cómo se consigue ese hierro en la alimentación? Bueno, eso hay que implementarlo, hay que despistar el hierro con medidas muy simples, hay que ir al médico, hay suplementos de hierro, hay que hacerles un consejo de cómo incorporar hierro en la nutrición del niño. Son cosas muy simples que no cuestan mucho dinero y que básicamente son formas culturales, ¿no? ¿Verdad? Hay que apoyar a las mamás, a las familias, para que hagan una prevención de esa anemia. Y bueno, y son de las típicas cosas que se pueden prevenir, donde el Uruguay ha trabajado mucho, donde en el mundo hay mucha cultura en esto, pero que todavía hay cifras preocupantes, digamos, tenemos toda una prevalencia de anemia importante en Uruguay, también lo tenemos en la edad escolar, un niño con anemia por falta de hierro en la edad escolar es un problema porque va a tener enormes problemas para el aprendizaje, y sabemos que hay una prevalencia todavía importante de anemia en la edad escolar. Son todas cosas básicas que la ciencia ha ido aportando, principalmente el estrés, los factores, el estrés vinculado a todo ese ecosistema, ese ecosistema digamos, desfavorable, de adversidad en los niños, es muy importante. Por eso es que los países desarrollados, digamos, le dan tanta prioridad a ese periodo de primera infancia, estimulando que los padres queden con sus niños, dándoles licencias de larga duración, estimulando las visitas médicas, que disminuyendo todo lo que son los riesgos estresógenos, incluyendo las enfermedades a repetición, ¿verdad? O sea, hasta estamos hablando de las vacunas y de todo ese tipo de procedimientos de la salud pública. Por tanto, la infancia es un periodo crítico de la vida, donde realmente creamos los cimientos para toda la vida, ¿no es verdad? Y buena parte de las cosas que a veces vemos en la sociedad, acceso de violencia, personas con enfermedades psiquiátricas, adicciones, chicos que tienen problemas de aprendizaje, ya sea a nivel escolar, liceal o universitario. Buena parte cuando la ciencia va a estudiar la correlación de cómo fue la infancia, encuentra que se podrían explicar esas condiciones por eventos de adversidades infantiles. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque una vez que uno sabe eso, inmediatamente puede generar medidas para prevenir. Y eso es nuestra prédica, desde las neurociencias. La prédica es, hoy sabemos mucho, sabemos cuáles son las determinantes. Bueno, la sociedad que tome a cargo esto y que tome medidas
para realmente generar una revolución generando individuos con capacidades plenas. ¿En qué etapa estamos en Uruguay en cuanto a la investigación en primera infancia? Bueno, en Uruguay hay investigación, tanto de la parte desde el punto de vista social como biológico. Hay un programa que llegó a cargo la unidad, el programa Unidad Crece Contigo con la ANI, que hizo un llamado a proyectos. Hay encuentros periódicos de investigadores en primera infancia, está involucrado la UNICEF, la Universidad de la República, nuestro instituto. Hay una movida interesante, una gran concientización en términos de la población de científicos, de los médicos, de los apoyos de los estudios sociales. Yo creo que del costado de la nutrición también, y al igual que todos los países del Cono Sur, tanto Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, se ha llegado a un nivel de maduración importante. O sea que hay un nivel de estamos preparados como para apoyar a las políticas sociales, educativas y políticas de salud, para ir mejorando año a año las condiciones de la primera infancia e ir logrando una sociedad cada vez mejor. Dos apuntes para ir cerrando, Luis, que vienen de la audiencia además. Victoria dice: lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego por lo menos hasta los 2 años. De esa forma, con esa receta mágica, se soluciona mucha cosa. Absolutamente. Eso no hay duda. No hay duda de eso. Estamos hechos para eso, y uno de los factores que van a apoyar más el desarrollo cerebral del niño es ese acto mágico de la lactancia, ese encuentro mágico entre el niño y su mamá en un acto de alimentación. A mí siempre me sorprende y me motiva, digamos, de manera excepcional. Y la otra es una pregunta directa a Luis Barbeito. Pide, para contextualizar, a partir de estos nuevos conceptos o estas comprobaciones relativamente recientes, ¿Barbeito habría criado de manera sustancialmente distinta a sus hijos? Esa es una pregunta que tiene que ver casi con el psicoanálisis. Yo creo que cuando accedemos al conocimiento y vamos retrospectivamente atrás, vemos que claramente hubieron eventos en nuestra infancia que nos marcaron, y lo podemos identificar, y que a veces dan cuenta de algunas formas de ser o algunas cosas que tenemos. Yo creo que eso es válido para todos, y ya Freud lo describió muy claramente. Eso es tan así que hoy la ciencia está estudiando por qué algunas facetas de la personalidad tienen un rasgo, digamos, tienen un mecanismo transgeneracional de penetración, de transmisión. Y eso no necesariamente es genético, sino también es el contexto de crianza del niño, cómo le genera ciertas determinantes en su forma de ser, que él luego va a transmitir a la generación siguiente. Entonces, obviamente que sí, la respuesta es sí. Si yo hubiera podido, hubiera identificado algunas cosas que hicimos mal en la crianza de mis hijos. Creo que no fueron demasiadas, pero obviamente que siempre se puede mejorar. Luis Barbeito, médico, especialista en neurociencia, director del Instituto Pasteur Uruguay. Gracias por acompañarnos otra vez en Ventana al Futuro. Por favor, un placer. Hasta la próxima. Nos reencontramos dentro de 15 días.